Jorge Giordani siempre va al fondo de los problemas y de los temas. Es una característica en él. Profesor universitario, amigo y además ministro de Finanzas y Planificación. Bienvenido, Jorge. Bien, gracias, José Vicente. Siempre es un reto estar aquí en esta tribuna, una de un maestro para nosotros durante tantos años. Y... El reto es mío, ¿sabe? Pues, entrevistarlo a usted. No, maestro, así no es la cosa. Mira, en los 2 últimos trimestres del año pasado, un decrecimiento económico del país, del PIB. ¿Cuál es la perspectiva en este año que recién comienza? Fíjate, José Vicente, aquí hay como que ubicar, y eso parece que a mucha gente le molesta, estos hechos y este indicador en particular del Producto Interno Bruto, que es el valor agregado de todas las actividades nacionales, en un contexto y en una respuesta del gobierno ante, creo que, 2 crisis fundamentales que son las que subyacen a esta situación. La crisis que comenzó en el 2007-2008 con el sistema financiero norteamericano, como han sido las otras crisis, muchas de ellas, a mitad del siglo XIX, a principios del siglo XX, y ahora la comparan inclusive con la Gran Depresión, como una nueva Gran Depresión. Ese es un elemento fundamental. Y después está el otro que es el... Que incide de todas maneras aquí en Venezuela. No hay duda, porque nuestra economía es una economía que depende en mucho del ingreso petrolero, y los precios a mitad del 2008 estaban casi en 140 y se desplomaron a menos casi 30 a finales del año, una variación muy alta, ¿no? Sí, porque la impresión que se desprende de algunos analistas es que solamente la crisis en Venezuela, ¿no? Que somos una isla. Y eso no es del capitalismo. Si acogemos la tesis del profesor Mazaro, que tiene mucho, es muy consistente, es una crisis de la lógica del capital que se contrapone al trabajo, y ahí entonces está un modelo fundamental. El capitalismo se ocupa mucho de la ganancia, pero a veces poco del ser humano. Y luego vino otro elemento que ya es el cambio climático, que se estudia en grandes foros internacionales, pero que lo sigue profundamente afectando no a un país o a otro, al mundo entero. Y con 2 elementos. En Venezuela, una sequía que fue, bueno, eso que mostró el vicepresidente ejecutivo Elías Agua Milano cuando estuvo en el Guri. El 6 de abril o el 9 de abril era un colapso total porque se llegaba casi a 200 metros de altura de la presa. Y algunos tenían una fiesta con eso, ¿no? No, sí, pero como si no les iba a afectar a ellos también, porque esto es un elemento de carácter natural, y eso se recuperó. Y luego de la sequía a la lluvia, donde están afectadas más de 133.000 personas, 33.000 familias, 921 escuelas. Entonces, ese elemento yo creo que tiene, desde el punto de vista de la acción del gobierno, del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, una respuesta diferente. Y ha sido una respuesta que va en el campo financiero, desde que se comenzó a dar, muy diferente a la que se dio en la crisis del 94. Era la ayuda a quienes se llevaban los recursos de los depositantes, respuesta inmediata. Poco lo que hicieron en Estados Unidos también, ¿no? Igual, y entonces llaman al Estado protector para que el sector privado, especulador, bueno, tenga recursos que no provienen de su propia acción productiva, sino de la colectividad. Entonces, yo creo que una característica fundamental es la respuesta ante la naturaleza de estos tipos de crisis. Una social financiera que afecta a los 6.500 millones de seres humanos que están en la Tierra, se origina en los Estados Unidos, tiene impacto en Europa. Fíjate la situación de la cultura helénica, Grecia, ¿no? Y después Irlanda. O sea, España, Portugal. España, todos los países del Mediterráneo. Entonces, ese elemento, por supuesto que impactó a Venezuela, dependiendo de los precios petroleros en parte. Pero, ¿qué se da la respuesta en el caso venezolano? Se hace una intervención del sistema financiero en su conjunto, sistema bancario, sistema de seguro y el mercado de valores. Y luego, durante el año pasado, la Asamblea realiza una reforma financiera en todo el sistema para tratar de lo que fue la acción primaria del gobierno, de detener la avalancha y reestructurar, reformar el aparato del Estado desde el punto de vista financiero, porque todos esos grupos actuaban en los 3 niveles, seguros, el mercado de valor y el sector bancario, creando una situación
que se vino a menos, una avalancha que se detuvo. Entonces lo que quiero enfatizar es la respuesta del gobierno y en particular del presidente de la República preocupándose por qué, por los capitalistas, no por los seres humanos, los Es decir, cuentavientes. que la respuesta cabalgó en lo social. No hay duda, y eso está presente, José Vicente, desde el 2 de febrero de 1999. Esa cifra que nadie quiere repetir, pero que es absolutamente cierta. 330.000 millones de dólares se han invertido en el sector social, una década versus menos de 70.000 en la última década de la Cuarta República. Y allí hay un elemento fundamental, porque la economía, y hay que volverlo a decir, no sirve para nada si no tiene como centro y finalidad al ser humano. Entonces, respuestas a crisis que vienen de afuera y, por supuesto, elementos internos que se venían desarrollando. Estos grupos internos que se llamaban bolivarianos, inclusive algunos. Bueno, algunos están detenidos, otros, por supuesto, no dan la cara ante el país y se refugian en ese gran refugio del capital mundial que son los Estados Unidos. Pronóstico para este año. Ya en los últimos trimestres se empezó a notar una tendencia en eso que nos afectó durante el año 2009 y 2010, de menos 5,3, menos 1,9, y las cifras definitivas del producto del cuarto trimestre las dará el Banco Central ahora a mitad del mes de febrero. O sea que ya hay un cambio de tendencia. La economía venezolana no hay duda que va a crecer. O sea que ya pasamos ese momento del impacto de crisis financiera mundial y cambio climático en términos de sequía, lluvia, y ahora vamos a crecer. Eso no queda duda porque ya la tendencia lo marca. Y en este año particular, José Vicente, el haber asumido el problema de la vivienda como un problema de Estado es fundamental. Ya se están planteando metas de casi 150.000 unidades de vivienda. Recientemente estuvimos visitando el domingo pasado allí en Maracay con la contribución que está haciendo el Fondo de Desarrollo Chino en 2016, 2.000 viviendas en la zona que llaman del Arsenal, entre Caña de Azúcar y el río Limón. Nunca se había utilizado terreno desde el punto de vista militar para lo social. ¿Y quién rompió ese velo? ¿Quién rompió ese mito? El presidente Chávez. Sin embargo, parece que hay una falla en los insumos. Producción de cemento, cabilla. Bueno, fíjate, etcétera. cuando se eleva la producción, evidentemente que puede haber embotellamiento. Ahora, afortunadamente, las materias primas, muchas de ellas están en mayor control por parte del Estado venezolano. El cemento, la cabilla, la arena, que hay que hacer acuerdos con gobernaciones y alcaldías. Entonces yo creo que nos enfrentamos a un reto, pero es que la vivienda, en el fondo, no solamente resuelve un problema social, que es el techo tan deseado. Ahorita lo vemos en las caras de los compañeros que están sufriendo esta parte de los refugios y el tratamiento humano que se le da desde el punto de vista del presidente, en el sentido, hasta las oficinas, nuestras oficinas de todos los ministerios están ocupados y que para nosotros no son refugiados, son dignos huéspedes y para nosotros es una gran experiencia en términos de la burocracia y la tecnocracia del Estado, reconociendo el ser humano allí, niños por todos lados, José Vicente, mujeres trabajadoras, mujeres líderes, que yo creo que es uno de los elementos que hay que considerar en este proceso de los 10 años por el aumento de la conciencia política del ser humano venezolano y particularmente de la mujer. Preocupa mucho a la colectividad, y es lógico que así sea, el tema de la inflación. Sí. ¿Cómo le vamos a quebrar el espinazo a la inflación? La inflación, en esos modelos que estudiaba José Alejandro Rojas Ramírez, que es un excelente econometrista, tiene un alto componente inercial, ¿verdad? En el elemento de lo que viene del pasado. Prácticamente 2/3 de la inflación vienen en este año llegamos a un poquito a 27,2%. Es un problema que hay que atacarlo. Tiene un componente especulativo, no hay duda que también hay Ahora, que... ¿por qué se presenta esa inflación con esa característica aquí en Venezuela y no en el resto de los países de la región? Bueno, nosotros seguimos siendo una economía dependiendo del petróleo, ¿verdad? Y eso es una polémica que se viene dando a propósito del cambio en la tasa de cambio del 2,60, desde aquella famosa polémica donde participó Alberto Adriani, por un lado, que defendía la agricultura, e inclusive el ministro de Fomento de esa época, versus la concepción que tenían Pérez Dupuy y Lecuna, ¿verdad? Entonces allí hay una contraposición, porque no hay duda que la mercancía petrolera, el petróleo es requerido.
Entonces, ¿cómo se confrontan este par de economías? La economía de una alta productividad, que además es una economía rentista, eso lo ha estudiado mucho el profesor Batista y Bernardo Momer. La renta petrolera es algo que se capta del exterior, no se produce. Si los precios, no los precios de 80, 82 como están ahorita, los precios a valor constante que están en cerca de $11 el barril, hay un componente de la renta que está estimado entre un 15 y un 17% del Producto Interno Bruto. No lo producimos los venezolanos. Y de allí deriva una cultura rentística que se impacta en las importaciones. Aquel famoso "está barato, dame dos", ¿no? Porque entonces hay que hacer esfuerzos particulares para que se produzcan algunos elementos que tienen capacidad competitiva a nivel mundial. Y existen algunos donde Venezuela puede entrar en esos mercados. Sin embargo, hay una cosa que llama la atención, ¿no? Hubo un decrecimiento económico, hay una alta inflación, pero al mismo tiempo ha bajado mucho el desempleo, 6.5 creo. En diciembre hay una baja estacional, siempre, en enero sube. Pero ¿Cómo eso, explicarlo? para mí tiene una explicación también de lo que ha sido la importancia de la inversión social. Es como una especie de amortiguador, ¿verdad? El haber invertido 330.000 millones de dólares en este periodo de gobierno bolivariano no es poca cosa, si lo referenciamos a los menos de 70 de la década anterior. Pero eso ha permitido, primero, la salud, José Vicente, ¿verdad? Y la salud es el elemento fundamental en la vida. Después, la alimentación. Recuerda siempre lo que nos decía el doctor Hernán Méndez Castellano: si el niño hasta los 7 años no viene alimentado, tenemos problemas para el futuro. Tú ves las caras de esos niños. ¿Por qué? En la escuela, o sea, ya viene una alimentación ligada a la educación. Entonces, la salud primero, la alimentación, la creación de mercado, todo el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de la distribución, y después la educación. O sea, la educación, ya los índices de desarrollo humano en Venezuela, que son uno que va a cumplir una serie de metas, se diferencian del resto de América Latina cuando hablamos de la inflación, en que el coeficiente de Gini, que es el que mide la distribución del ingreso, es uno de los más bajos. Entonces, como países que en América Latina tienen un índice de desarrollo humano por encima de Venezuela, tienen una concentración del ingreso mucho más regresiva, y eso es parte de la política social. Esa política social ha sido un amortiguador de ese efecto, donde el desempleo en muchos países está superior al de los Estados Unidos, 9,5, 10%, y en algunos sectores hasta el 15, el 20%. Entonces, eso de la política social, que además ya va a dar frutos no solamente en términos de la satisfacción de las necesidades, sino también de la conciencia política y de la inversión que significa tener mejor salud, mejor nivel educativo, estar mejor alimentado. Y si ahora enfrentamos el problema de la vivienda, como lo está enfrentando el presidente Chávez, no hay duda que vamos a ir satisfaciendo las necesidades humanas, que es lo fundamental en una sociedad basada en el trabajo. Vamos a hacer una pausa y quiero dejar en el aire una pregunta. Después de las crujías que tuvo el sistema bancario, ¿existe algún riesgo al respecto? Me contesta al regresar.